Liora estaba acostumbrada a no ocupar espacio. Cada paso que daba dentro del gran salón de los delegados interplanetarios era medido, casi silencioso. Las puntas de sus pies apenas tocaban el suelo pulido de ónix negro que reflejaba las luces frías del techo como un océano congelado. Sus ropas eran lisas, sin ornamentos, su cabello recogido hacia atrás en una trenza simple que ocultaba el brillo violeta natural de sus raíces. Era parte de ella esconderse. No por cobardía, sino por supervivencia. Desde niña, su madre le había dicho, no sobresalgas. No hables fuerte. No interrumpas. No mires directo. Recuerda que eres mitad Sicár, y ellos no olvidan. Y los Sicár no perdonaban la mezcla de linaje. Para los de su especie, ella era una aberración tolerada solo porque sabía traducir más de 40 dialectos galácticos con precisión casi perfecta. Un recurso útil, pero jamás digno de respeto. Por eso, cuando caminaba entre los delegados, lo hacía bordeando las paredes, con los hombros encogidos, los ojos clavados al suelo. Era un reflejo inconsciente, grabado en su columna como un tatuaje ancestral. Nadie reparaba en ella. Nadie excepto él. Aarón llegó a la estación diplomática como parte del contingente humano. Su misión era observar y aprender las costumbres de las especies aliadas. Todos esperaban que su presencia fuera anecdótica. Algunos hasta lo consideraban un error de protocolo. ¿Un humano entre representantes milenarios? Absurdo, peligroso, vulgar. Pero él no caminaba como los demás. Aarón tenía la mirada de quien ya ha sobrevivido a más de lo que cuenta. Vestía sencillo, con un uniforme oscuro, sin insignias brillantes ni emblemas de orgullo. No buscaba impresionar. Observaba. Escuchaba. Y lo más desconcertante para Liora fue que, desde el primer instante en que ella tradujo una frase durante la sesión inaugural, Aarón no desvió la vista de su rostro. No era una mirada sucia. No era deseo. Era algo mucho más aterrador. Interés genuino. Ese primer día, cuando tradujo la bienvenida formal de la reina de los Naaltari al humano, Liora sintió la picazón incómoda de su mirada clavada en su perfil. Lo ignoró. Había aprendido a ignorar. Pero al acabar su labor y salir del salón, él ya la esperaba cerca del pasillo lateral. De pie, apoyado contra una columna, con los brazos cruzados. No escondas esa voz, le dijo, sin preámbulo. Liora se detuvo. Las palabras rebotaron en su mente como si no las entendiera del todo. Disculpa, susurró, confundida. Dije que no escondas esa voz. El universo ya está lleno de silencio. Tú no deberías sumarte a eso. Por un instante, se sintió desnuda. No por lo físico, por lo emocional. Nadie la había mirado así. Como si tuviera algo valioso que proteger. No como un accesorio funcional, sino como una presencia completa. Liora bajó la mirada por reflejo. No tengo permiso para hablar más de lo necesario, contestó con suavidad. Solo traduzco. ¿Y quién te lo dijo? Preguntó él, como si fuera la cosa más absurda del mundo. Ella no supo responder. Porque no fue una sola persona. Fue una vida entera. No dijo nada más. Aarón tampoco. Pero cuando él se apartó del muro y caminó en dirección contraria, lo hizo con una pausa casi imperceptible, como si la invitara a seguirlo. Y durante los minutos siguientes, Liora se quedó allí, con los dedos crispados, preguntándose si acababa de cometer una imprudencia, o si acaso, por primera vez en su vida, alguien le había ofrecido otra forma de ser vista. Esa noche, en su habitación, no encendió la luz. Se quedó sentada frente al ventanal, observando los anillos estelares que rodeaban la estación como si fueran las marcas de su propia piel. Afuera, las estrellas brillaban con violencia. Adentro, su pecho ardía con algo nuevo. Quizá no era amor aún, pero sí era algo igual de peligroso. Una pregunta que no dejaba de repetirse, como un eco que no cesa. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si había algo en ella que valía la pena mostrar? Liora no podía dormir. El eco de las palabras de Aarón la seguía como un susurro cálido que se colaba entre sus pensamientos. Había aprendido a vivir con la culpa de existir en un cuerpo que otros consideraban un error. Cada vez que pasaba junto a un espejo, evitaba mirarse. Había demasiados recuerdos entre su reflejo y su historia. Pero esa noche, algo cambió. Desató su trenza lentamente. Su cabello cayó sobre sus hombros como una cascada de seda negra con vetas violetas que parecían latir bajo la luz tenue del ventanal. Se acercó al espejo sin bajar la vista. Ahí estaba ella. Su piel marcada con líneas finas, casi invisibles,
que brillaban con una tonalidad ámbar cuando la luz tocaba sus brazos y clavícula. Eran símbolos que su raza usaba para clasificarla como inferior, como mestiza, como impura. Pero ahora, por primera vez, pensó que tal vez esas marcas no eran cadenas. Tal vez eran fuego. Tocó su rostro. Los ojos almendrados que siempre había evitado estaban llenos de preguntas, no de vergüenza. Sus labios, usualmente tensos, estaban entreabiertos, como si esperaran un aliento que no era el suyo. Pensó en cómo Aarón la había mirado. Con calma, con firmeza, con una ternura que parecía peligrosa porque no pedía nada a cambio. Y sin darse cuenta, sus dedos se deslizaron por su cuello, bajando por su esternón, como si quisieran confirmar que ese cuerpo era suyo. Que esa piel también podía ser hermosa. Deseada. Se vistió con una túnica distinta esa mañana. No era provocadora, pero sí revelaba lo suficiente para insinuar que no estaba hecha para esconderse. El cuello bajo dejaba al descubierto el principio de las marcas de su pecho. El cabello lo recogió solo a medias, dejando mechones libres que bailaban con cada paso. Cuando entró al salón de reuniones, no fue el silencio lo que la envolvió. Fue la incomodidad de los otros. Algunos la observaron con desdén. Otros simplemente fingieron no notar el cambio. Pero Aarón, sentado junto a su mesa de delegado, la vio. Y sonrió. Una sonrisa lenta, sincera, que la dejó sin aire por un segundo. Su pulso se aceleró. Apretó el control de traducción en su palma, intentando ocultar el temblor. Después de la sesión, al cruzarse con él en el pasillo de los archivos, sus cuerpos casi se tocaron. No fue un accidente. Aarón no se apartó. Su proximidad era tibia, densa. Liora alzó la vista. Esta vez, no desvió los ojos. No hubo palabras. Solo esa tensión invisible que ocurre cuando dos almas empiezan a reconocerse sin permiso. Él inclinó el rostro y habló con un tono apenas audible, que hizo vibrar cada parte de ella. ¿Estás lista para que te vean como yo te veo? La pregunta le quemó las entrañas. Lo siguió sin decir una palabra. No por sumisión, por elección. Caminaron juntos por el pasillo trasero que daba a los dormitorios diplomáticos. Nadie los vio. Nadie los detuvo. Sus pasos eran lentos, contenidos por el miedo y el deseo de no romper aquello que apenas comenzaba a crecer entre ellos. Ya en la puerta de su cuarto, Liora se giró. Quería decir algo, cualquier cosa, pero Aarón no le dio tiempo. Solo alzó una mano y, sin tocarla, acarició el aire a la altura de su mejilla. No necesitas permiso para existir, dijo con voz grave. Y se marchó. Esa noche, ella no se desnudó por vergüenza, ni por necesidad. Se desnudó para sí misma. Frente al espejo, dejando caer la tela, observando cada línea, cada curva, cada marca que antes odiaba. Se recostó en la cama con el cuerpo descubierto, como quien se entrega no a otro, sino al derecho de sentir. El eco de su voz aún flotaba en el aire. Y ella, por primera vez, se atrevió a creerlo. La estación no dormía. Afuera, los anillos de piedra brillaban alrededor del planeta como una serpiente cósmica hecha de luz. Adentro, los pasillos vibraban con un murmullo eléctrico que Liora nunca había sentido tan presente como esa noche. No era ruido normal. Era tensión. Los sistemas de seguridad comenzaban a emitir señales irregulares, luces intermitentes que parpadeaban demasiado rápido, demasiado sincronizadas, como si algo, alguien, estuviera burlando los protocolos. Liora despertó bruscamente, empapada en sudor. No por una pesadilla, sino por la ausencia de sueño. Algo se sentía mal. El aire olía diferente, más denso, metálico, como si las paredes sudaran peligro. No pasó mucho hasta que la primera explosión sacudió el ala oeste. El impacto la lanzó al suelo. Al instante, las luces cambiaron a rojo y el protocolo de evacuación se activó. Liora se levantó tambaleando, aún en camisón, con el cabello suelto. La puerta de su habitación se abrió con violencia. Aarón estaba ahí. Su rostro manchado de hollín, la camisa rasgada, un corte en el pómulo. Sus ojos se fijaron en ella con la urgencia de quien teme perder algo irreemplazable. Ven conmigo. Ahora. Ella no dudó. Tomó el abrigo más cercano y corrió tras él por el pasillo iluminado por el caos. El rugido del fuego comenzaba a devorar la estructura del ala diplomática. Al fondo, siluetas oscuras se deslizaban con armas no autorizadas. No eran rescatistas. Nos están atacando desde adentro, dijo Aarón, mientras empujaba un panel para abrir un atajo de mantenimiento. Liora tragó saliva.
¿Cómo lo sabes? Porque los reconocí. No son de ninguna delegación. No buscan destruir, buscan a alguien. Ella lo entendió antes de que él lo dijera. La buscaban a ella. Entraron en una cámara de suministro secundaria. Él cerró la compuerta detrás. Por unos segundos, respiraron con dificultad, atrapados entre los latidos del peligro y los susurros del encierro. Liora lo miró. Tenía sangre en la clavícula, y aún así, estaba ahí por ella. ¿Por qué me sigues protegiendo? Él se le acercó. Despacio, como quien se acerca al fuego sabiendo que quema, pero necesitando sentirlo. Porque por ti vale la pena arder. La besó. Fue un choque de mundos, un pulso de vida que se encendió en sus bocas, en sus lenguas, en sus respiraciones entrecortadas. Liora lo sujetó con fuerza. No había tiempo para reglas, ni lugar para el miedo. El metal frío de la sala contrastaba con el calor de sus cuerpos, pegados uno contra el otro, como si fueran dos mitades que por fin se reencontraban después de 1000 galaxias. No fue un beso largo. Fue intenso, honesto, crudo, y fue interrumpido por el sonido seco de una compuerta abriéndose a la fuerza. Aarón reaccionó al instante. Tomó un tubo metálico de emergencia y se posicionó frente a ella. Liora no huyó. Alzó la mirada. Su voz ya no era la de una traductora. Era la de una guerrera. Dame algo. Lo que sea. Voy a pelear. Aarón le lanzó un bastón ceremonial decorativo que colgaba de la pared. Ella lo sostuvo con ambas manos, lo giró una vez, y adoptó una postura ofensiva que no parecía improvisada. ¿Desde cuándo sabes luchar así? Preguntó Aarón sin dejar de vigilar el pasillo. Desde antes de aprender a esconderme. Las sombras entraron disparando. Un rayo pasó junto al rostro de Liora, chamuscándole el pelo. Ella se movió como si el miedo fuera un impulso más. Golpeó al primer agresor en la garganta, rodó por el suelo, desarmó a otro con un barrido que no sabía que su cuerpo podía ejecutar. Aarón protegía su flanco, ágil, brutal, preciso. Juntos eran un solo organismo, él cubría, ella atacaba. Una danza salvaje en medio de los restos de un pasillo convertido en campo de batalla improvisado. Uno de los atacantes lanzó una granada. No hubo tiempo para pensar. Aarón la empujó con el cuerpo, abrazándola en el aire. El estallido los alcanzó en pleno vuelo, arrojándolos hacia una pared. Liora sintió el golpe en la espalda. Él quedó debajo, amortiguando la caída. Cuando abrió los ojos, el silencio se había tragado los ruidos. Las luces parpadeaban. El humo cubría todo. Aarón, Aarón, dime que estás bien. Él intentó hablar, pero solo salió sangre de sus labios. Su brazo se aferró a ella con debilidad. Vive, sigue de pie. No vuelvas a agachar la cabeza, susurró. Ella lloró, pero no gritó, no gimió, no se desmoronó, porque en ese momento, comprendió algo. Ya no era sombra. Ahora era llama. El humo era espeso como ceniza líquida. Liora lo sentía entrar en sus pulmones, arder, transformarse en fuerza. El cuerpo de Aarón, inerte pero cálido aún, descansaba sobre su regazo, con la cabeza ladeada, la sangre marcando una línea oscura desde su comisura hasta la base del cuello. No iba a morir. No iba a permitirlo. Con esfuerzo, lo colocó sobre sus hombros, sintiendo su peso como un ancla y un llamado. Los pasillos estaban teñidos de rojo, cubiertos de cuerpos inconscientes, humo, chispas, escombros. Sus pies descalzos pisaban fragmentos de cristal y metralla, pero no se detenía. Lo importante era sacarlo de allí. La cápsula de evacuación más cercana estaba al final del ala de mantenimiento. Tenía que atravesar 2 niveles derrumbados, sortear fuego, evitar a los soldados infiltrados. Pero nada la detuvo. Una figura frágil con el cuerpo manchado de sangre, los ojos abiertos como grietas negras. Una mujer sin armadura, con un bastón ceremonial en la mano y la determinación de una tormenta en los labios. La cápsula estaba aún activa. Forzó la apertura del compartimento con las manos desnudas, quemándose los dedos en el proceso. No importaba. La plataforma interior se iluminó. Colocó a Aarón dentro, conectó los sensores de emergencia y activó el sellado automático. La nave vibró, pero no despegó. Un error técnico. Sistemas dañados. La IA le pidió reconfiguración manual. Solo desde el exterior podía reprogramar la trayectoria. Entonces me quedo, susurró. Y lo hizo. Soldó el acceso desde fuera, bloqueó los controles de retorno.
El sistema no permitiría que se quedara atrás, pero encontró una brecha. Usó su huella biológica para identificarse como tripulante no vital y se desactivó del protocolo de seguridad. Un gesto que los registros del Consejo jamás entenderían. Cuando la cápsula se elevó por fin, con Aaron respirando de forma irregular pero constante, ella no lloró. Sonrió. Estaba viva. Estaba decidida. Y por primera vez, no se sentía atrapada dentro de su propia historia. Volvió sobre sus pasos. Sabía que quedaban agresores sueltos, sabía que el fuego se expandía, que el metal vibraba a punto de colapsar. Pero algo dentro de ella la guiaba como una corriente subterránea. Tenía que dar la cara. No por venganza. Por verdad. El salón principal estaba vacío. Solo las columnas ennegrecidas por el humo y el techo parcialmente derrumbado daban testimonio del caos. Al fondo, las pantallas de seguridad aún mostraban transmisiones fracturadas. Algunas cámaras grababan. Otras no. Subió al estrado. Se paró en el centro, con el cuerpo sucio, con los labios partidos, con el corazón latiéndole fuera del pecho. Y habló. Su voz, seca y ronca, se elevó como un canto antiguo. No soy una anomalía. No soy una mezcla fallida. No soy un error diplomático. Luché. Sobreviví. Y protegí a uno de los suyos como si fuera uno de los míos. ¿Por qué lo es? Nadie respondió. Pero alguien la escuchaba. Lo sabía. Se arrodilló un instante, no por sumisión, sino para recoger algo del suelo, una insignia caída, la de Aarón. La cerró en su puño con fuerza. La sangre que manchó sus dedos le recordó que aún respiraba. Las compuertas de seguridad se abrieron con un zumbido pesado. Guardias. Refuerzos. Médicos. Drones. El protocolo se reactivó. Las alarmas cesaron. Y entre el torrente de personal que se precipitaba hacia ella, nadie se atrevió a hablar primero. Nadie le preguntó por qué estaba sola. ¿Por qué no huyó? Porque sus manos temblaban y sus ojos estaban secos. Todos se hicieron a un lado cuando ella pasó. Nadie tocó su cuerpo herido. Nadie se atrevió a interrumpirla cuando cruzó los pasillos rumbo a la enfermería principal, con la insignia aún en el puño y la espalda erguida como una espada. Horas después, cuando por fin le informaron que Aaron había sobrevivido, que respiraba bajo sedación, que su pronóstico era estable, Liora no lloró. Tampoco agradeció. Solo entró a la sala, se sentó a su lado, y le tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, pero el contacto hizo que la piel de ambos reaccionara como si algo sagrado se tejiera entre ellos. Lentamente, se inclinó hacia su oído, y en voz baja, sin testigos, sin dramatismo, dijo la frase que nadie nunca le había dicho a ella. Ahora descansa tú. Yo te protejo. Y por primera vez en su vida, no sentía que le debía explicaciones a nadie. Porque había dejado de ser una sombra. Y había nacido como fuego. El juicio no se celebró en un tribunal ordinario. Fue convocado de urgencia en el Salón del Nexo, la cámara más antigua y visible de toda la Confederación de Alcariz, donde los asuntos más delicados del equilibrio galáctico eran puestos bajo la lupa de cientos de delegados, testigos y espectadores externos conectados desde millones de sistemas. El ataque a la estación diplomática había roto las reglas sagradas de neutralidad interplanetaria. Alguien debía responder. El nombre de Liora apareció como implicada en los informes preliminares. No como víctima. Como posible eslabón débil. Como origen de la fractura. Su sangre mestiza, su origen híbrido, sus lazos invisibles con culturas rechazadas, eran el blanco perfecto. Se presentó sin escolta. Entró al centro del nexo con paso firme. No llevaba túnica formal ni símbolos de paz. Vestía una prenda negra, sin adornos, que dejaba visibles las marcas de su linaje. Por primera vez, no intentó ocultarlas. La luz del salón reflejaba sus trazos ámbar como si fueran constelaciones vivas sobre su piel. Los murmullos comenzaron incluso antes de que se anunciara su entrada oficial. Delegados de distintas especies bajaban la voz al verla pasar, como si su mera presencia fuera un acto de rebeldía. Algunos desviaban la vista. Otros la estudiaban como a una anomalía peligrosa. Los más antiguos fruncían los labios con desagrado. Ella no los miró. Sus ojos estaban fijos en la plataforma central, donde debía tomar posición. Subió los 3 peldaños sin vacilar, y cuando el moderador supremo, una figura flotante de la raza Iskar, pidió silencio, Liora ya respiraba como quien se ha entrenado para morir de pie. La voz del moderador fue fría, distante. Ciudadana Liora, híbrida de origen sicario humano, nacida fuera de un territorio soberano,
criada por castas errantes y actualmente empleada como traductora auxiliar en la Estación Diplomática Central, se le acusa de ser el eje detonador de un incidente que comprometió la estabilidad interplanetaria y causó la muerte de 7 miembros del personal. Su proximidad al embajador humano Aarón Velasco, herido de gravedad en el conflicto, ha sido considerada como relevante para esta audiencia. ¿Tiene algo que declarar? El silencio posterior se hizo largo. Liora dio un paso al frente. No había micrófonos. Su voz debía llegar por sí sola. Estoy aquí porque ustedes creen que mi sangre me hace culpable. Porque les resulta más cómodo acusarme que enfrentar el hecho de que la Confederación tiene grietas internas. Me buscan a mí porque no pertenezco. Porque nunca he pertenecido. La sala no se movió. Nadie respiró. Pero yo sí pertenezco. Pertenecí cuando luché. Pertenecí cuando cargué a un delegado herido en mis brazos entre fuego y escombros. Pertenecí cuando salvé una cápsula de evacuación con mis propias manos, desactivando un sistema que ni sus técnicos más hábiles pudieron controlar a tiempo. Pertenecí, porque yo decidí quedarme. Y lo haría de nuevo. Hubo un murmullo. Una vibración en la atmósfera. Un eco de duda. Un delegado sicar, de piel azul metalizado, se levantó con arrogancia. ¿Y a cambio de qué te quedaste? ¿Del afecto de un humano? ¿Eso justifica romper la neutralidad de un centro diplomático? Liora lo miró sin parpadear. No me quedé por él. Me quedé por mí. Porque después de años de esconderme, de agachar la cabeza, de traducir las palabras de otros sin permitirme decir las mías, por fin entendí lo que soy. No necesito su aprobación. No necesito su perdón. Me tienen miedo porque me vieron arder, y ahora entienden que no podrán apagarme nunca. El delegado se sentó sin decir más. Entonces, una voz se alzó desde la entrada del nexo. Era él. Aarón entraba apoyado en un bastón, con la bata médica aún abierta por un costado. Tenía una férula en la pierna y una venda cruzándole el pecho. Pero caminaba. No porque estuviera listo. Porque no quería que ella estuviera sola. Los guardias intentaron detenerlo. El moderador ordenó que se le permitiera hablar. Aarón subió a la plataforma con lentitud, cada paso marcado por el dolor, pero sus ojos no se apartaron de ella. Cuando estuvo junto a Liora, no habló de estrategia, ni de defensa técnica. Habló desde el corazón. Yo soy embajador de la Tierra. Represento a un planeta que hace poco se unió a esta confederación. Un planeta que ha sido juzgado, subestimado, estudiado como una anomalía agresiva. Y sin embargo, en el peor momento de este ataque, no fue un general quien me salvó. Fue ella. La señaló con el dedo. La mujer a la que ustedes quieren borrar del relato. La que jamás levantó la voz, hasta que fue la única que dijo la verdad. Giró hacia el moderador. ¿Van a juzgarla por existir? Entonces júzguenme a mí también. Júzguenme por amarla. El murmullo creció como un trueno en ascenso. La palabra resonó. Amarla. Liora sintió como su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de liberación. El juicio ya no importaba. No si él la miraba así. No si toda la galaxia escuchaba esas palabras. Júzguenme por desear que ella me guíe. Júzguenme por querer un mundo donde su voz no sea solo un eco. Júzguenme por saber que su fuego me salvó más veces de las que puedo contar. El moderador flotó en silencio durante largos segundos. Se retiró a deliberar. El juicio quedó en suspensión. Pero en ese instante, mientras todos los ojos del universo los observaban, Liora ya había ganado algo que ningún tribunal podía quitarle. Su verdad. Su lugar. Su rugido. Cuando salieron de la sala, Aarón la tomó de la mano sin decir palabra. Ella apretó sus dedos. Ya no necesitaban esconderse. Ya no eran dos piezas quebradas. Eran una sola llama. El juicio no emitió veredicto. No hacía falta. La transmisión del discurso de Aarón fue vista en más de 1000 sistemas. El eco de sus palabras, y el rostro de Liora sin miedo, desató un cambio silencioso. Nadie lo declaró abiertamente, pero todos lo entendieron. Acusar a quien salvó, a quien se levantó desde el fuego con dignidad, ya no era posible. Las manos invisibles que la habían querido hundir retrocedieron en la oscuridad. En pocos días, Liora recibió una propuesta oficial. No como castigo, como ascenso. El Consejo Interplanetario le ofrecía un nuevo puesto, embajadora cultural para las especies híbridas, con el encargo de abrir la primera unidad intergaláctica de integración genética y lingüística. Un nombre complicado para lo que, en verdad, era un símbolo. Ella ya no traduciría las voces de otros.
Ahora hablaría con la suya. La ceremonia de aceptación fue breve. No quiso actos pomposos ni filas de aplausos falsos. Solo permitió que Aarón estuviera a su lado. Cuando subió al estrado para firmar el tratado de integración, vestía de blanco. No por pureza, sino porque era el color que mejor reflejaba la luz. Sus marcas ya no eran escondidas. Lucían como parte de un diseño sagrado. Los asistentes la observaron de pie, con respeto, pero sin atreverse a alzar demasiado la voz. Había en su presencia algo que cortaba el aire. No era amenaza. Era verdad. Terminada la ceremonia, Aarón le ofreció el brazo. No como escolta, como compañero. Ella aceptó. No necesitaba más pruebas. Su presencia a su lado era todo lo que ella había esperado durante años. Un lugar donde no debía encogerse, donde podía respirar sin miedo a ocupar espacio. Subieron juntos a la nave de protocolo. Ella pidió que los llevaran lejos de la estación, a un mundo pequeño, sin cámaras, sin archivos. Solo unos días. Solo ellos. Aarón aceptó sin preguntar. La cabaña flotante en la ladera de las montañas azules del planeta Teraz era silenciosa, rodeada de lagos de vapor caliente y hierbas fluorescentes que brillaban como luciérnagas. Liora se descalzó en cuanto entraron. Sus pies pisaron el suelo tibio y sus hombros se relajaron. Aarón la observó desde la entrada. No dijo nada. Solo se acercó y le quitó la capa con cuidado. Su contacto era suave, como si acariciara un fuego que no quería apagar. Ella se volvió hacia él. No con urgencia, con decisión. Sus labios se encontraron sin prisa. No había miedo, ni torpeza. Solo la certeza de dos cuerpos que se habían estado esperando más tiempo del que podían admitir. Liora acarició el rostro de Aarón, bajando por su mandíbula, su cuello, el borde del vendaje que aún cubría parte de su pecho. Ya no estás solo, le dijo. Tú me enseñaste a no tener miedo, respondió él. Se fundieron sobre el lecho de fibras orgánicas, entre las sombras doradas que filtraban las hojas del exterior. Sus cuerpos se exploraron con lentitud. No hubo desesperación. Solo piel descubriéndose, respiraciones que se encontraban y se reconocían. Liora dejó que Aarón le trazara las marcas con los labios, como si leyera su historia en cada línea. Y cuando por fin se unieron, no hubo explosión. Hubo calma, plenitud, silencio compartido entre los latidos. Esa noche, durmieron abrazados, envueltos en una paz que no dependía de tratados ni de galaxias lejanas. Solo de ellos. A los pocos meses, la nueva embajada abrió sus puertas. Las primeras generaciones de híbridos comenzaron a llegar. Jóvenes que nunca habían tenido un lugar, ahora encontraban refugio bajo la dirección de una mujer que caminaba con la cabeza alta, la mirada firme, y el corazón abierto. Aarón se convirtió en consejero cultural. No necesitaba títulos. Su trabajo era estar a su lado, fortalecer con palabras lo que ella construía con fuego. Caminaron juntos cada día. A veces entre jardines, otras entre multitudes, pero siempre hombro a hombro, como iguales. Liora ya no era sombra. Ya no era susurro. Era sol. Y Aarón, su reflejo. Cuando alguien les preguntaba cómo había comenzado todo, ella sonreía sin responder. Porque lo que habían construido no se explicaba. Se vivía. Y lo vivieron juntos, por el resto de sus días. Felices. Libres. Invencibles.